Estuve varias semanas compartiendo en Chiapas, en Guatemala, y ya añoraba estar en una iglesia en casa. Esta iglesia yo me siento en casa, la alabanza, la adoración, la palabra, la doctrina, todo me hace sentir en casa. Lo extrañaba de veras. Valoren esa sana doctrina, en muchos lugares no hay. En muchos lugares hay legalismo y religiosidad. Aquí hay libertad. Valoren eso, amen a sus pastores, amen cada piedra de este lugar, porque es el lugar donde Dios los puso para bendecir. Dios le bendiga. Vamos a orar, cierre sus ojos. Qué bonito es ver, Señor, cómo tu iglesia crece, porque la tierra será llena del conocimiento de tu gloria, igual que las aguas cubren la mar. Gracias porque nos permites ser portadores de tu palabra. Gracias porque no hablamos nosotros, sino tu Santo Espíritu a través de nosotros. Ministra hoy, bendito Espíritu de Dios, a cada uno de nuestros corazones. Utiliza mis labios y ayúdame a expresar un mensaje limpio, tal cual tú lo dictaste, para que impacte no nuestro intelecto, sino nuestro corazón y lo podamos vivir. En Cristo Jesús, amén. Levante su mano. ¿Cuántas personas obedientes al Señor hay aquí? A ver. Sí, gloria a Dios. A ver, pero levántela con gusto. El pueblo de Dios tiene que estar alegre. Y hoy vamos a hablar acerca de la obediencia, y la obediencia debe de generar en nosotros alegría, porque obedecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Usted se sabe el Salmo 23:1 de memoria. ¿Quién puede ayudarme a decirlo? El Señor es, nada me... ¿Sabe por qué ese texto nos llama mucho la atención? Por lo último, nada me faltará. Pero no consideramos que para toda promesa existe una condición. Dios me da las cosas sin cobrar, son gratis, pero tengo que ordenar mi vida. La condición para que la promesa de nada me faltará se cumpla en mi vida es que Dios sea mi pastor. Y sabe una cosa, aquí entre nos, me he dado cuenta con algunos añitos que tengo de conocer la palabra y de servirle a Dios, que a Dios le gusta ser pastor de ovejitas, no de chivos locos. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Y algunos pensamos que obedecemos cuando en lugar de ser ovejitas dóciles nos comportamos como chivitos locos. ¿Qué es la obediencia? Bueno, la obediencia es cumplir lo que se me manda, cuando y como se me ordena, nada más, eso es. Si yo le pongo peros a Dios, no estoy obedeciendo. Si Dios tiene que decirme más de una vez la orden, no estoy obedeciendo. Obediencia es hacer lo que se me dice, cuando se me dice y como se me dice, punto. Si el Señor dice, mira, el horario de llegada a la iglesia para un culto dominical, el segundo de la mañana, es, voy a poner el ejemplo de Zumpango, para no afectar aquí a nadie, es a las 12:30. Si el inicio es a las 12:30, tú llegas 5 minutos antes. Si yo llego 5 minutos después, no estoy obedeciendo. Estoy cumpliendo, sí llegué, pero eso no es obedecer. Obedecer es hacer lo que se me ordena, aunque no me guste. Mire, hay palabras que tan solo con mencionarlas duelen. Una de ellas, ayuno. Ay, no me pidas eso, Señor. Todo menos ayunar. Bueno, Dios me ordena ayunar. Dios me dice que es algo bueno para mí, pero a nadie nos gusta platicar siquiera del ayuno, ¿no? ¿Otra? ¿Le doy otra? ¿No se va a enojar conmigo? ¿De veras? ¿No va a ver feo? Diezmo. Ay, no, eso sí que no. Bueno, Dios me ordena que del 10% que yo recibo como ganancia, lo deposite en el alfolí. Puede no gustarme, puedo no estar de acuerdo, pero yo no necesito estar de acuerdo para obedecer. Yo necesito hacer lo que se me dice, como se me dice, para obedecer. No es un acuerdo, es cumplir una orden. La obediencia, mis amados hermanos,
es una señal de dependencia de Dios. Si yo le obedezco a Dios, yo estoy testificándole al mundo que dependo de Él. Si yo hago lo que se me pega mi gana en el nombre de Jesús, lo único que estoy diciéndole a los demás es que soy un chivo loco dentro de los rebaños de Dios. Qué difícil es obedecer. Y la vida sería tan sencilla si siguiéramos las órdenes del Señor. Mire, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Muchos levantamos nuestra mano y dijimos que éramos obedientes al Señor. Bueno, vaya evaluando si es o no obediente. Aquí no vamos a juzgar a nadie, simplemente evalúe y después actúe en consecuencia. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. ¿De quién están hablando? De nuestro Padre Celestial. No es decirle Señor a Dios como vamos a ganarnos la salvación. De hecho, no la ganamos. Nosotros tenemos que testificarle a Dios y al mundo que dependemos de Él, que en verdad Jesucristo es nuestro Señor. La obediencia es cuadrarse ante el señorío de Jesucristo. La obediencia es decirle con mis actos que en verdad Él es mi Señor. Si Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Pero ¿y si no es? ¿Por qué Dios no es mi pastor en ocasiones? No porque Él no quiera, sino porque yo no me dejo pastorear. Dios tiene un plan bien trazado para cada uno de nosotros, pero yo decido si entrar dentro de ese plan o no entrar dentro de ese plan. Cuando a la oficina van los jóvenes que se quieren casar y les hago algunas reflexiones y les digo algo que ellos tienen que corregir, muchos me dicen, pastor, esto es muy duro, yo no pensé que esto fuera así, lo que pasa es que tú no quieres que se casen. No, lo que yo intento es que les vaya bien, porque entrar dentro de las normas de Dios siempre como consecuencia va a traer bienestar. Y bienestar no se traduce en toneladas de dólares en la bolsa. Bienestar se traduce en felicidad, en paz, en gozo, en todo mis necesidades suplidas por la mano poderosa de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios quiere bendecir tu casa, tu salud, tu economía, tu iglesia, tu ministerio. Pero para hacerlo necesita que yo me niegue a mí mismo, que reconozca que no soy capaz de guiarme y que le empiece a obedecer. ¿Y cómo cuesta trabajo obedecer? Mateo 21, versículos del 28 al 32. Estamos hablando de obediencia, y obediencia es hacer lo que se me pide, cuando se me pide, como se me pide. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondiendo, ¿qué dijo el muchacho? No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Aquí hay 2 actitudes, la del hijo que refunfuñó, no estuvo de acuerdo, pero obedeció. Y la del hijo que no hizo otra cosa más que darle avión a su papá, como dicen los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué quieres escuchar? ¿Que sí voy a ir? Sí voy a ir, tú tranquilo, viejito. Yo sí voy, no te preocupes. Pero no fue. Aquí no es tanto estar de acuerdo
o tomar mi careta de niño bueno y decir que sí a todo. La obediencia no se mide en cuántos sís digo, sino en cuántas cosas hago de las que me fueron ordenadas. De nada me sirve decir sí si al final de cuentas no lo hago. Yo no necesito estar de acuerdo con Dios para obedecer. Yo puedo obedecer sin estar de acuerdo. Ay, hermano, eso es contradictorio. No, Dios me convence de que es para mi bien cuando yo soy capaz de obedecer y me doy cuenta de la bendición que es obedecer. Y le pongo un ejemplo, y el hermano Jorge no me dijo que hablara de nada en especial, pero es un ejemplo que sirve. Y que sirve mucho porque es algo que nos duele, la economía. El fundamento de Dios para la economía de uno de sus hijos no está en cuánto trabaje, en cuántos doctorados o especialidades o maestrías tenga. No es en el título, es en la obediencia. Dios dice, del 10% de tus ganancias, mío es el 10%. Puedo no estar de acuerdo, pero cuando yo empiezo a diezmar fielmente, no a diezmar lo que yo quiero, es el 10, no el 9.99, es el 10. Entonces, cuando yo empiezo a hacerlo y me doy cuenta de que en verdad Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobreabundante, Él me convence de la bendición de obedecer. Pero si yo no empiezo a hacerlo, puedo enojarme o puedo hacer como que diezmo, no me pasan el alfolí y tengo un hilito pegado al billete, entonces lo suelto, luego lo jalo y ya me quedo con mi billete o cosas por el estilo. El diezmo es una señal de dependencia del pueblo de Dios, porque cuando yo diezmo me quedo con menos recursos de los que debería de tener. Un hijo de Dios que gana lo mismito que alguien que no conoce a Dios, matemáticamente tiene menos dinero. ¿Por qué? Porque tiene el 10% menos de sus ganancias que el que no conoce de Dios. Pero las matemáticas de Dios funcionan a la inversa. Dios bendice abundantemente mis recursos sin necesidad de que yo tenga más dinero en la bolsa. Yo no sé cuántos de aquí puedan testificar que cuando menos tienen dinero, su alacena está repleta de cosas. ¿Alguien puede testificar de esa provisión milagrosa? Yo sí. Desde que yo diezmo, desde que empiezo a obedecer a Dios, mis hijas no se enferman tanto. El recibo de luz llega cada vez más reducido. La gasolina luce más, igual que el gas. La ropa se acaba menos. Así nos bendice Dios, pero hay que empezar a obedecer. Y recuerde, lo recalco, la obediencia es hacer lo que se me pide hacer, no lo que yo quiero hacer en el nombre de Dios. Si Dios me dice, llegas y te sientas en esa banca, es en esa banca. Si yo me siento una atrás, una adelante, una a la izquierda o una a la derecha, ya no obedecí. Tengo que hacer las cosas exactamente como se me pidan. La obediencia me capacita para estar dentro del pueblo de Dios. Véalo conmigo, Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Yo puedo decir que soy del pueblo de Dios, pero de decirlo a hacerlo hay una gran diferencia. Mire, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La obediencia me hace ser un especial tesoro para Dios, me hace formar parte de sus hijos, y Dios defiende a sus hijos, Dios provee a sus hijos, Dios mira de una forma especial por sus hijos, pero tengo que dar oído a todos los mandamientos, obedecer todo el pacto, no lo que me guste del pacto. El versículo con que iniciamos, Salmo 23:1, me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
y se me llenan los ojitos de alegría cuando miro nada me faltará. Pero no me gusta ver la primer parte, Dios como mi pastor. Si Dios es mi pastor, Él elige los pastos, Él elige los tiempos, Él elige las aguas, Él elige los apriscos, Él elige cuándo entrar y cuándo salir del redil. Él elige cuándo curarme, Él elige cuándo debemos de dormir. Dios como mi pastor tiene control completo de mi vida. Y a veces se nos olvida a sus hijos que Dios debe de ser nuestro pastor. Si yo obedezco, formo parte de su pueblo. Pero vea el versículo 6. Es otra bendición por la obediencia. Y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y gente, ¿qué? Santa. A ver, repita conmigo, gente santa. ¿Por qué la obediencia determina que sea yo un reino de sacerdotes y gente santa? Porque santo implica ser utilizado por Dios únicamente. Santo literalmente quiere decir para uso exclusivo de Dios. Dígame, cuando usted y yo pecamos, ¿quién me está utilizando? ¿Dios o el diablo? El enemigo. ¿Y saben por qué peco? Por desobediente. ¿Por qué? Porque en realidad sí sé que estoy haciendo mal. Dios puso su ley en mi corazón y en mi mente. Antes de leer la Biblia, yo sí sé que estoy haciendo mal. Peco porque quiero pecar. Y entonces con mis actos le estoy diciendo a Dios, tú no me puedes utilizar en exclusiva. Y a Dios no le gusta compartir. Dios quiere todo mi corazón porque Él entregó toda la vida de su Hijo. No lo entregó a medias. La obediencia me permite tener una identidad en Dios. Un hijo de Dios obedece, por lo tanto, sabe que es un real sacerdote, sabe que pertenece a una nación santa. Puede tomar control de las cosas porque sabe que su papá va a respaldarlo. Yo recuerdo el testimonio de una jovencita que tenía que tomar la estación del Metro Indios Verdes con la última corrida. Estaba estudiando en el Poli. Y dice que un día salieron de los pasillos un par de tipos que la querían asaltar y hacerle más cosas. Y que ella pues se espantó muchísimo y que dijo, papá, ayúdame. Y de repente bajó por las escaleras un hombre fornido con una voz muy potente y que con seguridad les dijo, dejen en paz a mi hija. Y aquellos tipos se fueron. Y cuando volteó la muchacha para dar las gracias, él ya se había ido. Dios protege a sus hijos cuando uno tiene una identidad bien definida. Yo obedezco porque soy hijo de Dios, porque sé escuchar la voz de mi papá, porque sé respetar a mi papá, por eso obedezco. Si yo no me considero hijo de Dios, bueno, entonces puedo decidir no obedecer. Pero para un hijo de Dios las cosas son muy claras. Es blanco o negro, izquierda o derecha. Lo que Dios diga, eso es lo que se tiene que hacer. Pero a veces no tenemos una identidad definida. ¿Por qué? Pues porque no obedecemos. No queremos tener una identidad definida, no nos conviene. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Mire por qué tengo que obedecer. A veces pensamos que Dios tiene así como un concurso de popularidad en el cielo, o que hay votaciones celestiales de tiempo en tiempo para que Él siga siendo Dios. A veces pienso que yo le hago un favor a Dios con venir a la iglesia, o con leer la Biblia, o con asistir a una casa. Y eso no es cierto. Vea, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Quiero subrayar algo. Es todos los días, todos los mandamientos. No es los domingos, todos los mandamientos. Tampoco es, bueno, algunos días, todos los mandamientos. O algunos mandamientos, todos los días. No es así. Es todos los días,
todos los mandamientos, de lunes a domingo, todos los días, todos los mandamientos. ¿Para qué? Vea para qué. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Cuánto tiempo? ¿A quién beneficia mi obediencia? A mí y a mis generaciones. No es a Dios. Dios sigue siendo Dios con o sin mi obediencia. Él me ama y por eso quiere que me vaya bien, pero no me va a ir bien si yo me salto las normas. ¿Cuántos de aquí tienen una televisión en casa? A ver, levante su mano. Ahora resulta de que nadie, ¿verdad? Todos son santos. Usted compró la televisión, tiene una factura a su nombre por la televisión, entonces es suya. ¿Puede hacer con ella lo que quiera o no? Sí, ¿verdad? Pero junto con la factura viene un manual de instrucciones y una garantía. Y en la garantía dice, mira, si tú sigues las instrucciones, la garantía es válida. Se descompone o te la reparo o te la cambio. Pero si tú no sigues las instrucciones, no puedes venir a ser válida la garantía. Usted puede querer ver la televisión en la tina de baño de su casa. Qué bueno que la quiera ver allí, que la quiera ver bajo la ducha. Las instrucciones dicen que ese aparato no está hecho para funcionar bajo la ducha. Pero es suya, la puede meter a la regadera, sí la puede meter, pero eso no garantiza que va a funcionar. Dios quiere que funcionemos porque quiere que nos vaya bien a nosotros y a nuestras generaciones. ¿Te has preguntado por qué las generaciones se salen del orden de Dios? Porque los papás no cumplimos con nuestra tarea de enseñarle a nuestros hijos a obedecer, a poner normas a seguir. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido opinión acerca de lo que dice la Biblia? Te ha dicho, oye, ¿qué te parece ¿Lo quitamos o lo dejamos? ¿Verdad que no nos pidió opinión? Porque Él le interesa que nos vaya bien y sabe cómo nos va a ir bien. Él nos diseñó. La obediencia es para que nos vaya bien. Primer libro de Reyes, vea conmigo, 3:14, primer libro de Reyes 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué va a hacer? Yo alargaré tus días. Dios quiere darnos vida abundante y larga. ¿Por qué tenemos que morir antes? ¿Por qué no podemos aspirar a la vida eterna que Dios me promete? Porque no quiero obedecer. Dígame, ¿el desobedecer es o no emocionante? Siendo honestos, por allá donde yo voy, sí desobedecen. Y me han contado, algunos me han contado, que es emocionante desobedecer, que resulta divertido desobedecer. Pregúntenle a muchos que se accidentaron, muchos adolescentes que ayer se accidentaron, si no lo consideraban divertido, si no consideraban que era muy divertido apretar el acelerador mientras se tenían unas copitas de más. Fue divertido desobedecer, pero no me conviene, porque la emoción momentánea solamente es eso, un momento de emoción que se desvanece, y la vida eterna es algo que perdura por toda la eternidad. Yo tengo que enseñar a mis generaciones, y para eso tengo que enseñarme yo a obedecer. Piense, cuando usted recibió a Jesucristo, ¿qué le dijo? En otras palabras, dijo algo así: Señor, agradezco que hayas venido a mi vida, reconozco que no puedo, te pido perdón y quiero pedirte que ahora tú la gobiernes, que seas mi Señor. ¿Sí o no? ¿Qué es ser Señor? Ser Señor quiere decir que Él gobierna con autoridad absoluta y suprema.
que todas las cosas que Él diga no están sujetas a discusión. Si Él es mi Señor, entonces yo que soy de Él, su siervo. ¿Y cuándo ha visto que un siervo se siente a discutir con su Señor acerca de si le parece o no las cosas? Hay que obedecer, hay que cumplir. Ve a Job 36:11. ¿Te han salido mal los negocios? ¿Has tenido fracasos en algún plan educativo, en algún negocio, en algún trabajo? ¿No te han salido bien los estudios? Mira, Job 36:11. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días sin bienestar y sus años en dicha. Bienestar y dicha. ¿Cuándo se siente dichoso? ¿Cuando le salieron mal las cosas o cuando le salieron bien? ¿Cuándo se siente dichoso usted? ¿Cuando su hijo le lleva un 5 en la boleta de calificaciones o cuando le lleva un 10? 10. ¿Pero qué tengo que hacer para que haya dicha en mi vida? Obedecer. Cuando yo obedezco hay dicha, y cuando no obedezco, el peso del pecado es algo que me aplasta. Yo creo que no estoy hablando al aire, yo creo que usted sabe lo que se llama ser aplastado por el peso del pecado, ¿o no? ¿Cuántos pueden testificar que sí se siente muy feo estar aplastado por el peso del pecado? Yo sí, la verdad yo sí. Yo sí sé que se siente estar bajo esa opresión. Por eso Dios quiere sacarme de esa opresión y meterme al camino ordenado. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, vea esto, porque muchos pensamos que la ley de Dios, la Biblia, nos encierra, nos aprieta, y no es cierto. Mire, el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué cosa? Bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? 7 veces feliz, y el 7 es el número de Dios, es eterno. Será siempre feliz en lo que hace, disfrutará lo que hace. La ley de Dios nos da libertad. Es más difícil vivir bajo el pecado que hacerle caso a Dios, aunque el diablo nos haya convencido de lo contrario. Es más fácil hacerle caso a Dios. Claro que para hacerle caso a Dios tengo que ir en contra de toda la ola de humanidad que está allá atrás o allá afuera, pero eso no quiere decir que sea más difícil. Es mucho más fácil decir no. Uno se evita de problemas. Es más fácil venir y pedir dirección y hacer lo que se me dice, y uno se evita de problemas. Yo recuerdo cuando trabajaba en el trabajo secular, yo tenía un jefe a quien nadie quería. ¿Sabe cuál era el apodo que tenía? El diablo. Ya se imaginará cómo era, ¿no? Nadie lo quería. Era muy difícil. Cuando a mí me pasaron a su departamento, de hecho él me dijo, mira, todos los que llegan aquí se van, voy a ver si tú aguantas. Era muy difícil trabajar con él, pero yo le dije, Dios, enséñame, aquí me trajiste aquí. Y entonces el Señor me dijo, vas a hacer 2 cosas. Lo vas a amar y vas a orar por él, porque está muy solo. Y mire, empecé a hacerlo y al principio fue difícil, porque pues el otro no estaba acostumbrado a recibir amor sino rechazo. Pero poco a poco el perfecto amor de Dios fue venciendo ese corazón duro, ese corazón que no quería saber nada. Un día llegó y me dijo, siéntate, quiero platicar conmigo. Cerramos la oficina y estuvimos 4 horas platicando de lo que a él le pasaba. Una persona muy sola, que por su carácter cada vez se sentía más aislado, su familia deshaciéndose y él no sabía qué hacer. Y Dios me dio la oportunidad de compartirle la palabra, de llevarlo a salvación. Hermano,
hay que hacerle caso a Dios y es más fácil. Yo no necesité pelear por un aumento cuando estuve con ese jefe. Él me lo daba. No necesité salir de su oficina echando pestes de él. Dios me dijo, haz lo contrario a todos los demás. Y fue más fácil. Obedece, hermano, obedece porque es para tu bien. No es para beneficio de nadie más. Es porque Dios te quiere bendecir. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Otra bendición de obedecer, mire. ¿Le ha pasado que ha orado y parece como que Dios le dice no? ¿Sí le ha pasado? Ok, vea. Y cualquiera cosa que pidieres, ¿qué? La recibiréis de Él. ¿Sí dice lo mismo su Biblia? Cualquier cosa que pidiereis la recibiréis de Él. ¿Sí dice eso? Ok. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quieres que tu oración sea escuchada? Más bien, no escuchada, respondida afirmativamente. Entonces, obedece. Porque cuando uno está dentro de su voluntad, nunca va a pedir cosas que se escapen de la voluntad de Dios. Y cuando uno pide dentro de la voluntad de Dios, las cosas suceden. Les voy a contar un testimonio rápido acerca de otra bendición de la obediencia y de cómo tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Un día iba caminando por la calle y pasé junto a un velorio. Cuando yo pasé junto a ese velorio, el Señor me dijo, ve y dile al que está en la caja que en el nombre de Jesús se levante. Seguí caminando, ya ve que soy bien obediente, ¿no? Seguí caminando. Segunda ocasión, ve y dile que en el nombre de Jesús se levante. No va a resultar, Señor, ni lo conozco, yo no sé quién sea. Mejor voy y le digo a Gonzalo, a Olivia que vayan y lo hagan. ¿Qué dices tú? Tercera ocasión, una voz más fuerte, más autoritaria, ve y dile que se levante en el nombre de Jesús. Pues ya no pude resistir, regresé, llegué al féretro, pues es fácil llegar ahí al féretro. Y entonces le dije, aquí entre nos, Dios me dijo que te levantes en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasó? Nada. Segunda ocasión, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sabe qué pasó? Los familiares se acercaron y me dijeron, no seas payaso, ¿tú quién eres? Tercera ocasión, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y sabe qué pasó? Al que levantaron fue a mí. Órale. Llegué a casa y le dije, Señor, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Y a ti quién te dijo que se iba a levantar? Yo estaba probando tu obediencia. A mí no se me dijo que se iba a levantar, a mí me dijeron que fuera y lo dijera. Dios prueba nuestra obediencia, Dios nos entrena en obediencia. Estaba en la iglesia solo, un día llegó una persona que no conocía de Dios con un niño que se había fracturado el cráneo y estaba muerto. Y me dijo, mi hijo está muerto, el doctor me lo acaba de decir, pero yo sé que en esta iglesia pasan cosas. Y me da el niño y escuché la voz del Señor que me dijo, en el nombre de Jesús dile que se levante. Y sabe una cosa, ya no lo dudé, lo hice. Y ese niño sigue corriendo en los pasillos del Centro Cristiano Zumpango para gloria de su nombre. Amado, obedecer nos mete en las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Quieres ver milagros? Obedece. ¿Quieres ver señales y prodigios? ¿Quieres ver el poder de Dios sobre de ti? Obedece. Haz lo que el Señor te diga, cuando te lo diga y como te lo diga. Y tú vas a ver el poder de Dios obrando dentro de ti, fluyendo a través de ti. Te vas a convertir en un sujeto de cambio para la sociedad, pero tenemos que obedecer.
Los días son malos, muy malos. La iglesia es la única que tiene la solución al problema, no del país, del mundo. Pero la iglesia tiene que obedecer, salir de su lugar de confort, de su zona de confort y decirle: sí, Señor, lo que tú ordenes, aunque no me guste. A mí no me gusta levantarme temprano, pero si a mi papá le place pararme en la madrugada a interceder por alguien, lo hago. ¿Por qué? Porque Él es el que manda. Yo solamente ejecuto órdenes. ¿Usted cree que es cómodo andar viajando y dejar fuera lejos a la familia? No lo es. Pero yo he visto el poder de Dios fluyendo a través de mi vida porque hago caso. No soy un buen ejemplo, le testifico lo que vivo. Tenemos que hacerle caso a Dios. Yo quiero invitarte a reflexionar en algo en esta tarde. Me invitaron a compartir en esta hermosa iglesia y yo pude traer mensajes más amables. Yo quiero invitarte a reflexionar cuál es el estado de tu obediencia, porque se me pasó decirles algo. La obediencia es o no es. No puedo ser medio obediente. O hago lo que se me pide cuando se me pide, o ya no obedecí, aunque después termine haciéndolo. Tengo 3 hijas y cuando hay que revisar el estado de su cuarto, pues tengo que ponerme careta antigases y cosas por el estilo para que los monstruos que salen del cuarto, porque lo tienen bien ordenado, ¿verdad?, no me coman. Si yo les mando ordenar su cuarto y no lo hacen a la primera, no obedecieron. Lo van a hacer cuando tome la vara, y eso no es obedecer, es actuar bajo amenaza. Dios no me amenaza, Dios quiere bendecirme, pero para bendecirme quiere que obedezca. Hazle caso a Dios. Quiero pedirte que cierres tus ojos y evalúes el estado de tu obediencia. Hay 2 calificaciones posibles, 0 o 10. Si tú medio obedeces, sacas 0. Si obedeces completo, sacas 10. Evalúa con sinceridad el estado de tu obediencia. Mira todas las bendiciones que Dios tiene para ti y que te las pierdes por no obedecer. No intentes ser más sabio que Dios. No intentes ser más listo que Él. Dios es sabio y sabe lo que tenemos que hacer. En la mañana yo les decía que nuestro primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y Dios te está diciendo en esta mañana que necesitas perdonar o que necesitas pedir perdón. No nos invita a reflexionar qué tan merecido está el perdón o el perdonar. Nos está ordenando hacerlo, porque esa es la diferencia. Los hijos de Dios sabemos perdonar. Los hijos de Dios sabemos obedecer. Y yo quiero que en esta mañana tú lleves ese reto a casa. Perdona a tu esposo que se porta mal, muy mal, aquel que te traicionó. Perdona a tu esposa que no te comprende o a tus padres que te abandonaron. Perdona, porque el perdón sana y el perdón nos da libertad. Santiago dice que debemos de vivir la ley de la libertad. ¿Quieres ser libre? Suelta eso que te está atando. Y cuando tú perdones o seas capaz de pedir perdón o perdonar, van a empezar a suceder milagros. Reflexiona, no abras tus ojos. Cuando yo tenía 13 años,
mi papá nos abandonó a mí y a mis 9 hermanos menores. El menor tenía 3 meses. Cuando yo tenía 13 años, los mismos 13 años, meses después, nos abandonó mi mamá. Nos quedamos solos. Dios no lo conocía, pero a mí me dijo que Él tenía el control y en verdad lo tomó, pero yo no lo sabía. Y durante 14 años de mi vida yo guardé mucho rencor en contra de mis padres y le reclamaba a Dios de por qué había pasado esto, qué habíamos hecho nosotros. Fue muy difícil, pero lo primero que Dios hizo cuando llegó a mi corazón fue recordarme ese día cuando Él me dijo: yo tomo el control. Y después me dijo: tienes que perdonar. Y yo dije: no. Pero Él me convenció. Me dijo: ¿podrá la madre olvidarse del fruto de su vientre? Pues aunque yo olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Dios nunca se olvidó de este servidor que les habla, y estoy seguro que nunca se olvidó de cada uno de ustedes. Los tuvo en memoria y los tiene en memoria. Le dije: Señor, dame la oportunidad de que si mis padres están vivos, yo les pueda compartir de tu palabra y pueda decirles que les perdono. Dios contestó mi oración. Papá regresó y pude pedirle perdón y pude perdonarlo. Unos días antes de partir con el Señor, Él fue salvo y me pidió hacer algo que fue lo más difícil que se me ha pedido hacer. Me dijo: quiero hablar contigo no como mi hijo, sino como mi pastor. Y tuvimos una plática de pastor a ovejita, una consejería muy difícil para mí, pero Dios me dijo: ¿te fijas la bendición de obedecer? Regresó mamá. Nadie le dijimos nada, ni le pedimos cuentas ni explicaciones de nada. Y también le pude perdonar y le pude pedir perdón. Ella está conociendo del Señor, de vez en cuando va a la iglesia, pero mi corazón es sano. Puedo hablar de esto para gloria de Dios. Y cuando te estoy diciendo que perdones, es porque sé de lo que te estoy hablando. Yo no tengo idea de qué te haya lastimado o a quién tengas que perdonar. Lo que sí sé es que hoy se nos habló de obediencia y el Señor nos está diciendo a todos los que estamos aquí que no pase hoy antes de que tú pidas perdón o perdones. Que no pase este día, porque yo quiero bendecirte. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos. Quiero rogarte que tú les ayudes a cumplir este reto, que tú les muestres que son capaces de hacerlo. Tú nos amaste primero, por eso te amamos nosotros. Tú nos has dado muestras del amor y del perdón. Ayúdanos a llevarlo por obra hoy en casa, hoy con las personas que hemos ofendido, aunque sea por teléfono. Pero Señor, que hoy nuestro corazón quede limpio, que estemos listos para servirte y que te demostremos obediencia haciendo esto que aparentemente es tan difícil. Tú nos vas a ayudar, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a guiar. Ayúdanos solamente a tener un corazón dócil para que al obedecer te demos gloria a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.